Hola, buenos días, buenas tardes, depende del lugar en el que estén. Estamos aquí para presentar otro webinar de IT Latino junto con Tech Learning. Vamos a hablar de introducción a modelos predictivos temporales de la mano del licenciado Néstor Martínez, licenciado en estadísticas, es profesor de la Universidad Nacional de Rosario. Hola Néstor, ¿cómo estás? Hola, buen día. O buenas tardes, depende del lugar también. Claro, buenas tardes. Les cuento que Néstor va a dar su exposición y ustedes van a poder hacer sus preguntas cuando esta finalice. Hay dos maneras de hacer las preguntas, pueden ser vía chat, van a poder colocar sus preguntas en el chat y se las vamos a leer a Néstor cuando termine de exponer, o pueden levantar la mano para los que se animen. Hay un botoncito que es levantar la mano. Cuando levantan la mano nosotros le habilitamos el audio y pueden preguntarle directamente a Néstor. Les cuento también que este webinar es previo al curso que va a dar IT Latino junto con Tech Learning. La información del curso y el link para que se puedan anotar va a estar en el chat en este momento. Así que cualquier duda o consulta tienen el link y ahí mismo se pueden anotar para el curso. Néstor, todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes. Te estoy hablando desde Buenos Aires. Mi acento argentino supongo que lo reconocerán. Como dijo, yo soy licenciado en estadística y les voy a contar un poco de una introducción a lo que son los modelos de forecast, que es una problemática de negocios fundamental en la toma de decisiones en cualquier área de negocios, porque refiere fundamentalmente a tratar de predecir eventos o magnitudes en el futuro, fundamentalmente en función del conocimiento del pasado y del conocimiento del negocio propio y de las competencias o de la coyuntura. Entonces, estos modelos se llaman justamente modelos predictivos temporales porque interviene el tiempo como variable fundamental para tratar de explicar el futuro cercano, mediano o lejano en términos del pasado de los mismos eventos con los que estoy estudiando u otros relacionados. ¿Qué es el forecast? Es la tarea de predecir el futuro con el mayor acierto posible. Tratamos de utilizar información disponible, incluyendo información histórica, y entendiendo cómo los eventos futuros pueden influir en la predicción. Obviamente, fíjense que estoy hablando de eventos históricos. ¿Por qué? Porque la información histórica es fundamental, porque si no estaría haciendo adivinación. Uno trabaja con la historia para predecir en función de la historia. ¿Por qué? Porque si yo no tomo en cuenta la información histórica, estoy haciendo algo así como una especie de adivinación o predicción aleatoria de algo que no tenga nada que ver con la historia. Cuando se producen rupturas en eventos temporales, difícilmente se pueda predecir algo. ¿Por qué? Porque lo que está pasando, lo que va a pasar en adelante, no tiene nada que ver con lo que pasó en el pasado cercano o mediano o lejano. Ejemplos interesantes de eso puede ser, y que yo me tocó vivirlo personalmente, que fue la crisis conocida por ustedes, no sé en los países donde estén, del año 2001 en Argentina, donde la estructura económica de Argentina hizo un colapso completo, y justamente yo en ese momento estaba trabajando en un forecast de predicción de abandono de clientes de una tarjeta de crédito. ¿Sí? Hay ciertos eventos y patrones de comportamiento de los usuarios de tarjeta de crédito que permiten predecir si un usuario de tarjeta está por irse, está por abandonar al cliente. Eso se llama genéricamente churning, cuando en productos en competencia se van a la competencia, compañías de seguros, en bancos, en tarjetas de crédito, por ejemplo. ¿Qué pasa? Año 2001 y 2000 trabajamos sobre el proyecto. Septiembre del 2001 instalamos la versión productiva, la primera versión productiva después de todas las pruebas. Y en noviembre fue el colapso económico de Argentina. Cuando pasó toda la tormenta,
a principios de abril o mayo del 2002, vinieron las mismas personas ya a intentar retomar el problema porque seguía existiendo como un problema de negocio el abandono de clientes. Pero la respuesta fue que teníamos que esperar por lo menos 2 años para tener historia en función de la nueva coyuntura y de comportamiento de la gente y de comportamiento de la estructura de decisiones de las instituciones financieras. Porque todo lo que había pasado antes ya no servía porque había cambiado completamente. Es muy importante tener la referencia histórica y cuándo esa referencia histórica produce rupturas. Este concepto de forecasting es que me interesa predecir el futuro, pero que depende de qué, que conozca qué factores determinan o influyen en ese futuro, qué datos tengo disponibles para poder predecir ese futuro, y de qué modo influye esa predicción sobre sí misma. Quiere decir que esa predicción puede ser casi un boomerang si estoy prediciendo algo que la destruye. Entonces, yo puedo predecirlo fundamentalmente cuando tengo información suficiente en cantidad, no quiere decir mucha, digo que sea suficiente para lo que quiero hacer y que sea confiable. Y sobre todo, que tenga patrones de comportamiento similares y que no sean absolutamente disruptivos respecto del pasado, lo que está ocurriendo ahora. En general, estamos en una situación, al menos en ciertos negocios, donde eso está pasando. Por ejemplo, hace poco tiempo estuve haciendo algunas pruebas sobre predicción de venta de ciertos productos farmacéuticos. Hay productos farmacéuticos que son inelásticos a los precios o inelásticos a nada y tienen cierta periodicidad o estacionalidad, y otros productos farmacéuticos que no. Entonces, pero en general la problemática sobre productos farmacéuticos parece una cosa que sigue en equilibrio, al menos en este país, en Argentina, para poder trabajar sobre eso. Problemas de negocio que yo puedo atender, desde los muy sencillos y cantados, como en cualquier empresa que tenga venta de productos, una empresa comercial de distinta magnitud, puedo predecir sus ventas. Importante para hacer, por ejemplo, todo lo que es budget, presupuestos a mediano plazo, a largo plazo, etcétera, sobre las ventas. Tengo otros que son más cantados, como por ejemplo, las llamadas a un call center. Acá no estoy contando ni unidades físicas ni plata, estoy contando eventos. ¿Cuántas llamadas a un call center voy a tener? ¿Y con qué patrones de comportamiento? ¿Para qué? Para poder dimensionarlo y para poder establecer, por ejemplo, las llamadas, la gente que tengo que tener disponible para poder atenderlo, que no esté ni en exceso ni en defecto. Es muy común que cuando uno llama a un call center de cualquier índole, de cualquier industria, de cualquier área de negocios, muchas veces tarda muchísimo en atender, o al revés, tienen gente ociosa. Entonces eso es interesante tener, predecir las llamadas, no solamente incluso a lo largo de los días futuros o meses futuros, sino en horas del día, para tener un adecuado balanceo de cantidad de gente disponible para atenderla. Tasa de cambio de moneda extranjera, valor de acciones de una compañía, es el sueño de la bola de cristal para poder modelizarla en el mercado de valores, una cosa que hasta ahora nadie ha podido hacer. Predecir fenómenos climáticos, sumamente importante tanto para problemas para la política, la agricultura de un país, como para la política de defensa de un país. ¿Sí? Predecir el rating de audiencia, es un tema muy interesante y está muy en boga ahora, predecir audiencia en función de la recordación publicitaria. ¿Sí? Todos estos son todos fenómenos que están asociados al tiempo. En Argentina, por ejemplo, está ya hace un par de años el tiempo en audiencia que se llama minuto a minuto. Las empresas que miden el rating, creo que la principal empresa que mide el rating televisivo, tiene conexión online con sus clientes, que son los medios en televisión, para decidir minuto a minuto cómo va evolucionando, y entonces la televisión que está en vivo en el aire
modifica su estrategia de mantener en el aire o no un invitado en un programa porque sube o no sube y mejora su audiencia y su rating. Y esa información, hay temas muy interesantes asociados a la problemática de forecast, de un forecast de corto plazo para predecir en un plazo de minutos qué es lo que puede llegar a pasar. El proceso de forecast en general es obviamente business understanding, entender el problema de negocio. ¿Qué es la problemática del negocio? Entenderla en términos de los datos que están disponibles, conocer y recolectar los datos, ver qué datos hay disponibles, ver la confiabilidad de esos datos, en esta parte de lo que se llama análisis exploratorio, ver si los datos son suficientes, si tienen adecuada calidad, si son completos o incompletos, si tienen ruido, si tienen muchos datos erróneos, si hay muchos valores perdidos. Cuando yo pude asegurar la calidad de esos datos, que en definitiva es algo así como la materia prima de una línea de producción, desarrollo entonces un modelo. Un modelo que está asociado a un modelo matemático y estadístico fundamentalmente. Hay otros basados en modelos de inteligencia artificial y cosas por el estilo. Los modelos más utilizados son basados en modelos estadísticos, que me permiten ajustar el modelo en términos del pasado de esa serie y de otros eventos pasados, también en forma de series temporales, o sea, de eventos que ocurren con una cierta periodicidad a lo largo del tiempo, para encontrar un modelo que ajuste adecuadamente. ¿Qué significa que ajuste? Acá estoy hablando de palabras con un significado más liviano que la rigurosidad de un modelo matemático, pero en definitiva es que la fórmula que yo encuentre copia adecuadamente el comportamiento temporal de la serie original. Y si la copia adecuadamente en el pasado, puedo creerle que la va a copiar y va a predecir en el futuro el comportamiento futuro y decir que va a pasar tal cosa en el futuro. ¿Bien? Una vez que hago eso, hago una evaluación. Y cuando yo estoy seguro que tiene buena calidad, el modelo ajusta adecuadamente, es capaz de detectar los errores y todas estas que se llaman pruebas genéricamente de bondad de ajuste, que es que los modelos actuaron adecuadamente y ajustaron adecuadamente la historia, lo proyecto hacia adelante, o sea, hacia el vacío, hacia lo que no sé qué va a pasar. Y lo monitoreo para ver si se desvía de lo que va pasando. El proceso normalmente se hace en lo que yo le llamo proyectar o hacer un forecast del pasado. Por ejemplo, hoy estamos al 24 de febrero, a fin de febrero del 2015. Yo tengo que hacer un modelo que me proyecte el próximo trimestre, marzo, abril y mayo. Entonces, yo puedo juntar información, por ejemplo, a marzo, abril y mayo del año pasado, del 2014. Entonces, puedo hacer el modelo trabajando con información a febrero del 2014 para atrás, modelizar, hacer todo el trabajo de generar el modelo, ajustarlo, revisarlo y proyectar marzo, abril y mayo del 2014, basado en los datos hasta febrero del 2014, y luego ver cómo quedaron o compararlos con lo que pasó en la realidad de marzo, abril y mayo del 2014. Cuando eso tiene un nivel de error que yo considero aceptable, esa palabra nuevamente aceptable entra dentro de la subjetividad de lo que yo considero aceptable por la magnitud de error de lo que estoy dispuesto a equivocarme, considero que el modelo ya está correcto, sirve, puede funcionar, y lo aplico a febrero del 2015. Y proyecto marzo, abril y mayo del 2015, que yo no sé lo que va a pasar, porque esto sí es verdaderamente el futuro. Y a medida que va ocurriendo, lo voy monitoreando para ver si se porta como yo espero que se debería portar, que es que se comporte esa proyección acorde o parecido con un margen de error nuevamente aceptable de lo que va ocurriendo en este horizonte cercano de los próximos 3 meses del 2015. O sea, le creo al modelo, porque ya lo probé en el pasado,
y lo monitoreo. Ese proceso de monitoreo continuo es el que me permite evaluar en el curso completo, vamos a ver, que no es fácil decir con qué argumentos yo objetivo que un modelo funciona o no, o que el error es aceptable o no. Hay pruebas estadísticas y controles de evolución del modelo comparado con la realidad, que me va detectando alarmas, por ejemplo, si se está desfasando demasiado o más de lo esperado. Y fundamentalmente en función de lo que yo me interesa probar y del error y el riesgo que estoy aceptando para hacerlo. Si yo tengo que aceptar una venta de, por ejemplo, el mercado textil de ropa para el próximo invierno, ropa de abrigo para el próximo invierno, ¿sí? Y me puedo equivocar en un 5%, en un 10%, en un 7%, depende de lo que esté dispuesto a hacer. Estoy diciendo mejor algún número no válido, pero para este chico, un 5%, un 7% de algo. Pero si lo que estoy probando es la efectividad de una droga y el 7%, no me equivoqué en el 7% de las unidades de ropa de abrigo, sino el 7% de personas muertas, la cosa es mucho más grave. Entonces tengo que tener otro tipo de niveles y exigencias de aceptabilidad. Eso es la evaluación, la aceptación, que tiene que ver muchísimo con el problema de negocio. No es solamente transformar los números, aplicar logaritmos y todo lo que puedo decir las recetas matemáticas, sino volver todo eso a la problemática del negocio. Para eso tengo herramientas, porque yo tengo una especie de toolbox o herramientas sobre los datos. Los datos son un conjunto de números, series temporales es una secuencia de números que evolucionan a través del tiempo. Y para eso tengo herramientas para poder examinarlos, revisarlos, validarlos, explorarlos, modelizarlos y hacer el forecast correspondiente. Lo primero que yo hago es dibujarlos. Una serie de tiempo, la famosa rayita donde están los valores a lo largo del eje horizontal, que es el tiempo, la evolución temporal. Ahí puedo ver patrones de comportamiento que me dicen si la serie crece, si la serie decrece, si se mantiene estable, si tiene varianza o variabilidad constante, o si tiene ciclos o estacionalidades. Un producto, por ejemplo, la ropa de nieve se vende mucho en época de víspera del otoño para la gente que se va a nieve en invierno y después el verano se cae. La ropa y los artículos de librería para la escuela de los chicos se empiezan a vender mucho en víspera de la escuela. Acá en Argentina, en este momento, en febrero, todas las librerías y mercados están llenos de ropa escolar y alquileres escolares. Después se siguen vendiendo, pero con una diferencia muy grande y muestra una estacionalidad de un pico muy grande en víspera del mes de marzo, de cuando empiezan las clases en el hemisferio sur, acá en Argentina, por ejemplo. Entiendo que en España, por ejemplo, ocurrirá eso, a ver, en agosto o septiembre. Luego tengo elementos numéricos para poder validar esos mismos resultados. O sea, una serie de pruebas estadísticas y resúmenes de cálculos numéricos como promedios, estudio de las varianzas, etc. Transformaciones y ajustes de esos datos. Por ejemplo, transformaciones como aplicarles logaritmos a los datos, hacer diferencias, por ejemplo, en lugar de usar los datos tal cual vienen, hago la diferencia respecto del dato anterior. ¿Sí? Modelos estadísticos para poder hacer las fórmulas de los modelos que mejor me ajusten la evolución temporal para poder hacer luego las proyecciones del futuro. Y el análisis de los residuos, que es la principal herramienta que yo tengo para ver si el modelo ajustó bien, que es la diferencia entre lo que yo proyecté y lo que verdaderamente ocurrió. Lo uso cuando modelizo, cuando proyecto el pasado, como les decía recién. Me paro en febrero del 2014, proyecto en marzo del 2014 y lo comparo con lo que en realidad ocurrió en marzo del 2014. Estudio el residuo y veo si ese residuo es adecuado o es un verdadero residuo o tiene información todavía para decir que puede existir un modelo mejor. No estoy entrando en detalles que sí van a aparecer en el curso, pero que es cuál es el tipo de análisis específico de residuos.
Lo que se hace genéticamente, anticipando un poquito de eso, es conseguir que los residuos sean ruido, no tengan ningún patrón, no tengan tendencia, no tengan ciclo, no tengan nada, sean números al azar. Hay pruebas estadísticas adecuadas para probar eso. Y luego, cuando predigo, aparecen los intervalos de confianza. ¿Sí? Que me dice, yo predigo que voy a vender 1.000 pesos el mes que viene, pero con un intervalo de confianza que me dice más o menos 200. Voy a vender entre 800 y 1.200 pesos. A medida que me alejo en el futuro hacia adelante, los intervalos de confianza se hacen cada vez más anchos y cometo más error, porque más lejos de lo que estoy prediciendo. Con esta caja de herramientas, uno puede operar sobre una serie de tiempo. ¿Qué es una serie de tiempo? Una serie de tiempo es un conjunto de observatorios, de observaciones, típicamente representativas de una serie de métricas obtenidas a lo largo de sucesivos intervalos de tiempo. Intervalos de tiempo equiespaciados, o sea, el tiempo aparece siempre a cada espacio siempre igual, día por día, hora por hora, año por año, mes por mes. ¿Por qué? Porque parte de los modelos de serie de tiempo asumen en general que existen, por supuesto, métodos para estudiar datos que no estén equiespaciados, pero normalmente los más usuales son los que utilizan intervalos de tiempo serie espaciados y la serie de tiempo especifican específicamente eso. ¿Sí? El análisis de serie de tiempo incluye los métodos destinados a extraer la información de los patrones de datos. ¿Por qué? Porque la serie de tiempo en simplemente la primera visión que uno hace cuando vuelvo atrás, los gráficos o time plots, tienen ciertos patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento nos pueden mostrar tendencias crecientes, tendencias decrecientes, tendencias planas que no tienen ni crece ni decrece a través del tiempo, pero por ejemplo sí tienen variabilidad a lo largo de los meses de un mismo año. Entonces, en el año tienen comportamientos cíclicos o estacionales, como decía, de la ropa de invierno, o los útiles escolares de los chicos que van al colegio, o de ciertos productos farmacéuticos que se venden en ciertos momentos del año, donde, por ejemplo, hace poco hice un trabajo para una empresa farmacéutica que era una prueba de concepto simplemente, y era un producto que tenía un pico muy importante alrededor de septiembre y de abril, que sin que me dijeran lo que era, yo deduje de que era un antialérgico, que tiene que ver con las crisis antialérgicas de la primavera y el otoño. ¿Sí? Y después cuando lo validamos con la persona dueña de los datos, sí, era un producto para la alergia, ¿sí? Por ejemplo. Eso sale simplemente sin conocer el negocio, viendo qué forma tienen, qué patrones tienen los datos a lo largo del tiempo. El pronóstico forecast incluye el uso de modelos para anticipar esos valores futuros. La serie de tiempo vamos desde el pasado, el forecast, con un adecuado modelo matemático y estadístico asociado a ese pasado, me permiten predecir o calcular valores futuros. Una serie tiene algunas componentes, ¿sí? Que son la tendencia, la estacionalidad y los ciclos. La tendencia es el crecimiento a largo plazo de los valores. Es como una línea que crece o que decrece con oscilaciones en el medio. No en el medio, alrededor de esa línea genérica de crecimiento o decrecimiento. La estacionalidad identifica patrones que se reiteran en periodos fijos del tiempo. Es lo que decía, por ejemplo, cuando encontraba que los productos antialérgicos tienen un cierto pico de crecimiento en vísperas de la primavera o del otoño y se caen en el resto del año. Y lo mismo que los útiles escolares tienen un pico de crecimiento en las ventas en el mes previo al comienzo de las clases. Los ciclos son patrones que existen cuando la serie exhibe caídas y crecimientos, pero en periodos no fijos, no permanentes. Son fluctuaciones de al menos 2 años que se mueven con ciertas oscilaciones a lo largo del tiempo. Acá vemos ejemplos. El superior derecho, es una serie que tiene una tendencia decreciente. Si ustedes dibujan esto con Excel, pueden hacer pasar una recta del pendiente negativa. La inferior izquierda, dice tendencia más estacionalidad,
es una serie que tiene tendencia, crece. A su vez, tiene ciclos anuales que tienen una cierta oscilación con un pico y un piso que se repite todos los años con un patrón similar. No necesariamente igual, similar, donde encima lo acompaña un crecimiento genérico de los valores genéricos, de los valores básicos de la serie que la hacen crecer. Más aún, si ustedes se fijan encima, en este mismo gráfico, a ver si tengo el ratón, en este que está acá, de tendencia y estacionalidad, van a ver que además de eso, la varianza crece, porque acá la amplitud, donde tengo el mouse acá lo perdí, acá no. La amplitud al principio de la serie en los 60 oscilaba poco y en los 90 oscila muchísimo más. Además de tendencia y estacionalidad, que es la variabilidad. Los ciclos son ciertos patrones que crecen, decrecen y se achican, pero en distintos niveles y sin un patrón de periodicidad conocido. Y la última es el random, valores de ruido. Esto es lo más difícil de predecir, o probablemente no sea predecible, porque no tiene ningún patrón asociado. Tiene picos, tiene valles, pero asociados de ninguna forma. Una de las componentes interesantes de una serie es la estacionalidad. No con L, sino con R, estacionalidad. Dice que es estable a lo largo del tiempo. La media y la varianza son constantes en el tiempo. Se refleja gráficamente que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a la media también permanece constante. De las que tenemos acá, la única que parece ser más o menos estacionaria, obviamente las que tienen tendencia creciente o decreciente nunca pueden ser estacionarias, el ruido, que gira todo alrededor del cero, parece ser estacionario, pero la variabilidad no tanto, porque si bien acá hacia los valores menores a 100 son distintas la variabilidad de los mayores a 10. En los ciclos parece ser estacionario porque el promedio general oscila alrededor de 50 y 60, pero tiene valores grandes y valores chicos propios de los ciclos. La serie no estacionaria es una serie en la cual la tendencia o la variabilidad cambian con el tiempo. Los cambios en la media determinan la tendencia para crecer o decrecer a largo plazo, entonces la serie no oscila alrededor de un valor constante. Es, por ejemplo, esta que tiene tendencia y estacionalidad, o esta que tiene tendencia solo de algún que otro ciclo. Acá tenemos ejemplos de varias series, donde solamente las dos que están resaltadas con círculos, la serie B y la serie G, son las únicas dos estacionarias, porque son las únicas que se mantienen más o menos constantes alrededor de un único valor. Esta, que es ruido, alrededor del cero, y esta que tiene ciertos ciclos y que se mantiene más o menos pareja. Las otras, la serie E, tiene una tendencia decreciente, este tiene un ciclo, se cae y vuelve a crecer, esta crece continuamente, como vimos antes, la A lo mismo, etc. Cada una de estas series responde a un fenómeno real cierto. Si yo no me equivoco, no está acá, pero en la referencia bibliográfica, que la voy a agregar para que distribuyamos bien este slide, esta slide, voy a poner que explica a qué pertenece cada una de estas series, son todos fenómenos ciertos. Uno era, creo que el B era el valor de los huevos en los últimos 50 años en Inglaterra, la docena de huevos desestacionalizada por, como es, a valor de moneda constante, por ejemplo. Y los huevos cuestan siempre lo mismo, por ejemplo. Y así cada una de estas. Las voy a pasar exactamente qué representa cada una de estas series para que vean ciertos fenómenos que incluso el sentido común les dice que cambian o que no cambian o que deberían subir o bajar en sus consecuencias. Esto, por ejemplo, creo que la serie esta que crece continuamente es el consumo eléctrico. Me parece. No me acuerdo bien, pero creo que sí. Lo voy a agregar que explique exactamente qué es cada uno de estos para que vean por qué la B y la G son las únicas dos que son estacionarias. Para modelizar las series hay varias técnicas y métodos. Yo voy a referir uno que es uno de los más utilizados, que es el que tiene dos modelos combinados, que son los que se llaman autorregresivos y de medias móviles. Autorregresivo tiene mucho que ver con el concepto de la regresión, obviamente. La regresión son un valor
pronosticado o calculado en función de otros. Y el prefijo auto es contra sí mismo. ¿Por qué? Porque yo en una serie por solita solamente pronostico en valor de sus mismos valores en el pasado. O sea, yo pronostico el valor de la serie en el futuro en función de lo que hizo en el pasado. La palabra autorregresivo indica que es una regresión de las variables sobre sí misma, es decir, sobre el pasado de la misma serie. Ese modelo autorregresivo es una combinación lineal A más B más BX, BX1 más B más CX2 más DX3, donde esos valores X1, X2, X3 típicos de una regresión, de una combinación lineal, son valores de la serie en el pasado, desplazados en el tiempo hacia atrás, obviamente. Si yo lo hago parado en el último punto disponible, lo que va a hacer es el punto T, va a sacar el punto T más 1, que es el futuro. Los modelos de medias móviles, en lugar de utilizar los valores del pasado, utilizan los errores del pasado. Es decir, la diferencia entre el valor real y el valor predicho, o sea, un valor modelizado en el pasado mismo. Combinando esas dos visiones de medias móviles y de autorregresivo, aparece el modelo que se llama ARIMA, que son los más conocidos, son modelos desarrollados a mediados de los 70, se sigue usando muchísimo ahora, que se llaman modelos autorregresivos integrados y de medias móviles. Es una combinación de usar justamente el pasado de la serie, el pasado de los errores de la serie, y lo que se llama la integración, que es la inversa de lo que se llama la diferenciación. En lugar de usar un dato, en un punto cualquiera del tiempo, utilizo un modelo donde el dato lo diferencio respecto de un dato en el pasado. Si el dato de hoy, en un modelo que tenga que ver, por ejemplo, piensen en la venta de los periódicos, ¿sí? Tiene una cierta patrón de comportamiento semanal, donde el periódico del domingo se vende más que el del sábado y mucho más que el del resto de la semana, y generalmente en la semana tiene una cierta periodicidad, depende de qué día se venden por las noticias, y qué día presentan avisos de venta de autos o de casas, o ofrecimientos de empleo, ¿sí? O pedidos de empleo. Entonces tiene una cierta patrón de comportamiento de ventas semanal. Entonces, yo puedo de alguna forma decir que el periódico del martes está muy relacionado a la venta del periódico del martes pasado. Entonces, puedo trabajar sobre hasta las 2. Se obtiene combinando el modelo autorregresivo donde medias móviles y la diferenciación. Diferencio los datos entre un dato y un dato del pasado, que puede ser el pasado el mismo día de hace una semana, el mismo mes del año anterior, el mismo día del año anterior, o el día anterior, inmediato anterior, por ejemplo. Eso, por supuesto, forma parte de lo que se llama la identificación y la modelización de la serie. Es decir, cuáles son el concepto autorregresivo, cuántos valores del pasado intervienen, en la parte de medias móviles, cuántos intervienen y cuántos intervienen en la parte de diferenciación. El mismo libro que estoy utilizando como base, es un libro muy práctico, muy interesante, que les voy a pasar bien exactamente la referencia bibliográfica, aunque la dice acá, están los autores y el nombre del título del libro, Principio y Práctica del Forecast, de estos señores Hintman y Athanasopoulos. Dice justamente cómo sería la estrategia de dos formas distintas, una tradicional y otra un poco más automática, en ambos casos ayudado por un software adecuado. ¿Sí? Vamos a hablar también de las herramientas de software que me utilizan para hacer esto. Los cálculos son suficientemente complejos para no poder hacerlos a mano. No por el volumen, porque no estamos hablando ni de Big Data, ni de Data Mining, ni de cosas por el estilo, sino simplemente por la complejidad de las fórmulas de cómo se calculan y la necesidad de cómo se calculan los parámetros de los parámetros de las fórmulas. Son como calcular el A y el B de una regresión. Lo primero que hago es dibujarlo para ver si hay valores atípicos, entender patrones de comportamiento, etc.
Si es necesario, transformarlos. Para estabilizar varianzas, aconsejan usar una transformación que se llama Box-Cox, que es una transformación específica, o sacar el logaritmo, o diferenciarlos en un primer orden, o alguna cosa por el estilo. Transformarlos para estabilizar las varianzas. Y acá aparece, fíjese que la rama de la izquierda tiene varios pasos, mientras que la rama de la derecha tiene un paso único, bastante más directo. ¿Por qué? Tradicionalmente, uno que hacía un trabajo manual auxiliándose de la computadora, de software específico para hacer los cálculos, donde dice los pasos 3, 4 y 5, que era entender si los datos eran estacionarios, entender qué nivel de diferenciación tenía que utilizar y elegir cuántos términos tenían que tener la parte autorregresiva y la parte de medias móviles. Para eso, fundamentalmente, utilizo lo que se llama no sé, test estadísticos que se llaman de unidades de raíz unitaria, utilizo los correlogramas y utilizo una serie de correlogramas que utilizo fundamentalmente para interpretarlos, para entender si hay que diferenciar la serie y calcular si los modelos son con 1, 2, 3, n elementos del pasado a utilizar que influyen sobre el valor actual de la serie y sobre el futuro también. Pero todo ese trabajo artesanal y manual entre comillas, pero los cálculos los hace un software obviamente, existe en este momento prácticamente todos los programas, software de cálculo de serie de tiempo, tienen un algoritmo automático que lo hace solo eso, identifica todas estas partes solas y dice el modelo es tal. En el caso de lo que yo estoy mostrando ahora, estoy basándome en un software específico de los que existen en el mercado, que se llama R. El curso que estamos ofreciendo incluye obviamente la utilización de distintos software para trabajar sobre modelización de series, algunos de ellos en forma que son pagos con licencias comerciales y algún otro con licencias gratuitas, ¿sí? Dentro de la parte gratuita, que es la que estamos viendo ahora nosotros, existe un software específico de estadística y de cálculo general matemático que se llama R. Este software R de dominio público, que es de la parte de software libre, free software y todo esto, y software abierto, open source, es la que vamos a incluir en el curso para poder usarlo. O sea que los que decidan aplicar esto dentro de sus organizaciones o aprender a modelizar, no necesitan contar con software comprado. Si bien existen en el mercado y hay empresas que tienen software comercial pagado con licencia específicamente para este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo lo que habla de los pasos de la izquierda, de hacer correlogramas, test de raíz unitaria, etcétera, del lado de la parte automática, en el caso de R, puedo hacer las dos cosas, los cálculos manuales o los cálculos automáticos de identificación de la serie, usando este comando que se llama autoarima. Elige el mejor modelo de arima que ajusta a la serie, o sea que nos ayuda a calcular esto. Por supuesto, ese mejor cálculo que elige el modelo de forma automática puede ser mejorable manualmente después, pero es muy bueno como punto de partida. De cualquiera de los dos lados, lo que me importa saber a mí es si el modelo ajusta. ¿Y cuál es la principal herramienta que tengo para ver si el modelo ajusta? Son los residuos. Si la realidad comparada con lo que el modelo proyectó, el residuo es ruido. O sea, es un residuo. Fíjese que no estoy diciendo que sea ni grande ni pequeño. Es que no tenga patrón. O sea que el residuo no tenga ningún elemento predecible. Es solamente ruido blanco o ruido aleatorio. ¿Cómo lo compruebo eso? Lo compruebo primero con un plot. Dibujo la serie
resultado de diferenciar, o sea, hacer la resta entre el valor real que yo tengo en mi serie original y el valor predicho por el modelo, me queda una serie de residuos. Esos numeritos los dibujo como una serie más, la serie de los residuos, y veo qué forma tiene. En general, si tiene forma de ruido, estacionaria, alrededor de algún valor, generalmente el 0, y en lo posible una varianza pareja, ya me sirve. Eso lo puedo hacer fundamentalmente y lo puedo probar y objetivar estadísticamente con los correlogramas. Los correlogramas son los que me permiten ver si un dato está correlacionado con su propio pasado, el coeficiente de correlación con su pasado. Si los correlogramas son todos no significativos, o sea, el coeficiente de correlación no difiere significativamente de 0, eso es ruido. El dato no tiene relación con su pasado. Entonces fíjense que aparece luego como la decisión de que el residuo parece ruido blanco, entonces el modelo sirve y puedo calcular proyecciones. Si no, tengo que volver a ajustarlo. Y ahí ya el autoarima no me sirve porque llegó hasta ahí y tengo que ponerme al lado, no del automático, sino del refinamiento manual para encontrar un modelo a partir de este que ajuste un poco mejor. ¿Por qué? Porque el residuo, el modelo no fue capaz de capturar todos los patrones de comportamiento y dejó en el residuo algo que tiene forma, que tiene patrón de comportamiento. Por ejemplo, esta serie que está acá, que tiene a lo largo del año 2000 al 2010, 2014, estos años, una serie anual, que es un ajuste estacional de nuevas órdenes de venta, esta serie de la bolsa, utilizando 3 funciones de R que ven al pie: autoarima para interpretar el modelo, arima para modelizarlo y forecast para proyectarlo, me permite hacer un muy buen ajuste de esta serie. Esta serie es no estacionaria, porque evidentemente tiene ciertas oscilaciones, tiene ciclos, no parece tener estacionalidades. Los correlogramas, ¿sí? Esta es la serie de los residuos. A ver. De autocorrelación y autocorrelación parcial. Estos son los residuos de orden 5. Quiere decir, y este es el residuo de orden 3. Quiere decir que el dato número 3, ¿sí? Siempre para cada dato correlacionado con 3 periodos hacia atrás, ¿sí? Digamos, marzo contra diciembre, febrero contra noviembre y así para atrás, ese coeficiente de correlación es significativo y vale 0.3, por ejemplo. Estos patrones de comportamiento me muestran el intervalo de confianza que me dice que todo lo que esté por adentro del intervalo de confianza no difiere significativamente de 0 y solamente encontró 1, 2, este casi en el límite y este que pasó, valores de autocorrelación significativamente distintos de 0. Y encima oscilantes, uno positivo y uno negativo. Y el coeficiente de autocorrelación parcial me encontró también 3 valores, pero también con valores oscilantes, positivos y negativos. La interpretación de esto en forma rigurosa, la vamos a ver en el curso, me da una orientación de qué modelo voy a aplicar. Qué modelo voy a aplicar y qué valores de AR, valores de MA y valores de diferenciación voy a tener que aplicar para que ajuste el modelo. Y me dice que el modelo que ajustaba era el modelo 311. Diferenció contra un periodo contra el inmediato anterior. Uno que está acá. Uno que está acá. El AR influyen los 3 periodos anteriores. O sea, el T contra el T-1, el T-2 y el T-3. Y la parte de medias móviles, o sea, los errores, interviene solamente el inmediato anterior. Y nada más. Un modelo que influya solamente en estos términos, con estos numeritos que están acá, que me dicen autorregresivo de orden 3, diferenciación de orden 1 y medias móviles de orden 3, me da un modelo que proyecta con ciertos intervalos de confianza, esto generalmente es el intervalo de confianza del 95 y del 99%, y esto es la proyección, ¿sí? A un cierto plazo. Nuevamente, esto lo hice, seguramente, cuando hay que hacerlo, uno lo hace parado en el pasado, proyectando
una parte del pasado y comparándola. Luego se para hoy y predice el futuro sin saber lo que va a pasar y lo monitorea. Cuando tengo también, estos son pronósticos objetivos. ¿Por qué objetivos? Porque me basan los números que tiene la serie. Esto se complica muchísimo cuando no tengo una sola serie, sino tengo que proyectar en varios sentidos. Puedo proyectar una sola serie, pero en lugar de influir solamente en su pasado, influye una serie paralela a ella. ¿Sí? Como si fuese una regresión, la X, la Y en función de X o de muchas X. ¿Sí? Varios eventos. Eso es una forma que complejiza el modelo, que se llama función de transferencia. Varias series influyen sobre, una o más series influyen sobre una de ellas. ¿Sí? Pero también tengo los que llaman pronósticos subjetivos o cualitativos. Son los que se hacen por el conocimiento del negocio y los uso cuando no tengo datos históricos para hacer un modelo estadístico. ¿Sí? Pues no quiero predecir la demanda de un nuevo producto y no tengo historia. Pueden integrarse como ajustes finales con los modelos estadísticos. ¿Por qué? Porque uno puede preguntarse, el modelo tal, con los datos que tengo históricos, con los pocos datos históricos me dice tal cosa, pero el conocimiento del negocio, de los expertos del problema, de la coyuntura económica local, regional, del mundo, etcétera, me dan dando indicios hacia otras problemáticas. ¿Sí? Son muy dependientes del conocimiento del problema que tenga el analista, ¿sí? Y eso tiene un riesgo, obviamente, y admiten la aplicación de instrumentos de investigación de mercado para recolección de datos y la intención de comportamiento. O sea, tratar de tener información complementaria, pero mucha de ella subjetiva. Esa información subjetiva es útil, ya sea, repito, cuando no tengo historia, cuando quiero ajustarla, por información que no, la información objetiva y numérica no alcance completamente. Vuelvo, hice muchos trabajos en el área de lo que es la industria farmacéutica, y uno cuando pueda, por ejemplo, como comentaba, un modelo que funcionó muy bien fue el de productos que eran de alergia que tenían cierta estacionalidad anual. Un modelo que funciona bien es un producto sobre un producto de un antihipertensivo o sobre un ansiolítico que tienen un cierto patrón de comportamiento continuo a lo largo del año, con algún tipo de pico, pero continuo. Pero piensen, por ejemplo, un modelo donde verdaderamente ciertas proyecciones no funcionan tan bien, que son, por ejemplo, un producto para trasplantes. Los productos que se llaman inmunosupresores, eso que les quitan la capacidad del cuerpo de rechazar los órganos de trasplante, cosas por el estilo, no tienen tanto pronóstico, porque primero no tienen tanto volumen de venta, segundo no hay tanto registro histórico. Entonces, predecir el comportamiento de un producto como ese puede ser mucho más complejo en términos objetivos y numéricos, y ahí aparecen la parte cualitativa. ¿Sí? Donde, por ejemplo, estos productos generalmente no se venden en las farmacias, van directamente a los hospitales y clínicas especializadas, entonces tienen un patrón de comportamiento muy particular. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta cómo proyecta uno la venta de ese tipo de productos. Pero el pronóstico en sí mismo, si uno lo deja ahí como un número para ayudarse, por ejemplo, en el budget de la organización, es una buena utilización. Pero hay una cosa mucho más interesante y más profunda dentro de la organización. No ya como concepto teórico o académico, sino concepto de negocio. Que es que cuando uno está en el proceso de planificación del negocio, los planes de negocio necesitan del forecast. Sí o sí. ¿Por qué? Porque los planes necesitan justamente ver qué va a pasar hacia adelante para tomar decisiones adelante. Calculo vender tanto, calculo ganar tanto o perder tanto, o calculo que el mercado va a perder o ganar tanto. Por ejemplo, en Argentina, país fundamentalmente agrícola, las ventas de los granos dependen mucho de los mercados de cereales. Los mercados de cereales, además de Argentina, dependen mucho del mercado de cereales de Chicago. Entonces el forecast del mercado de Chicago es sumamente interesante. ¿Por qué conoce el forecast argentino? Porque encima está desplazado por las estaciones, las estaciones climáticas. Entonces, hacer forecast para los mercados de esos
sumamente interesante el manejo del forecast. Con método de forecasting uno tiene proyecciones, pero si tiene resultados en las proyecciones puede implementar los planes para conseguir y monitorear los resultados que se almacenan en el banco de datos y realimentan el proceso de planificación. Y si los resultados no son satisfactorios en el forecast, realimenta el plan, ¿para qué? Para ver por qué no fue satisfactorio el forecast, porque los datos no eran buenos, porque cambió la coyuntura del mercado, como les comentaba antes cuando se cambió todo en el 2001, o porque no fueron adecuados los métodos de proyecciones. Pero es importante entender que cómo y de qué forma los métodos de proyección, forecast en general, intervienen en el proceso de toma de decisiones y planificación futura de cualquier organización. Y no organizaciones comerciales o industriales, sino países, organizaciones multinacionales o lo que fuere. Todas las organizaciones tienen en general conceptos de forecast para todos. Para planes de defensa militar es importante tener el forecast climático para saber si los aviones salen a volar o no. Organizar el manejo del forecast de corto plazo de un aeropuerto grande tiene que ver con el forecast climático también, a ver si los desvían los aviones, no los desvían, lo que hacen. En la Argentina hay un forecast muy interesante, creo yo que en España es algo parecido, cuando se hace la lucha o la predicción o la prevención del granizo en las zonas de cultivan vinos, que generalmente donde la zona por el clima donde se cultiva el vino, también cae granizo muy frecuente el granizo, y cuando cae granizo sin planificar, destruye la cosecha. Y entonces tiene que ver cómo planificar o predecir la probabilidad y predecir la ocurrencia del evento de que granice en un plazo, en un horizonte cercano. Entonces, esto llegó hasta acá, ¿para qué? Para darles una idea de la importancia. No me metí para nada, no hay, fíjese que no hay ni una sola fórmula, y prácticamente ni un número, cuando uno habla de estadística, de forecast, de fórmulas, de coreogramas, de gráficos. ¿Por qué? Porque nuestra idea fue, en este caso, dar una introducción para mostrar las posibilidades y cómo introducir este concepto y de esta casi disciplina dentro de la organización, y todos los detalles asociados a esto los queremos incluir en un curso que ya va a estar publicitado, su contenido, su duración, organizado por módulos probablemente, que va a incluir fundamentalmente los métodos asociados, la base estadística y matemática, y el uso del software necesario para poder hacerlo. Fundamentalmente el lenguaje R, que es un lenguaje que les permite acceder sin costo. Existen otros como SPSS, IView, SAS, etcétera, que vamos a hacer mención. Yo voy a hacer ejemplos en paralelo en un caso o en el otro, para que vean cómo funciona, pero fundamentalmente trabajados con lenguaje R. Les agradezco muchísimo y espero sus comentarios y preguntas en este momento. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por tu exposición. Fuiste muy claro. Recuerden que ahora pueden hacer sus preguntas, ¿sí? La pueden hacer de dos maneras, vía chat, que se las leemos a Néstor, o levantando la mano en el iconito que dice levantar la mano. Hay una manito, ahí aprietan y directamente pueden hacerle sus preguntas a Néstor. Recuerden también que es el momento de hacer las preguntas, porque cuando ven el video no lo van a tener para que les pueda contestar. Así que si quieren hacer alguna pregunta, es ahora el momento de hacerlas. También recuerden que en el chat tienen el link a TecnoWebinar, donde está publicitado el curso que va a brindar Néstor el 6 de abril. Ingresando a ese link que tienen en el chat, pueden obtener toda la información que necesitan. Acá tengo una pregunta. Néstor, tenemos una pregunta. No, Rafael García pone que muchas gracias. Así que quedó por ese lado todo claro. A ver, ya vamos a ver. Vamos a esperar a ver si alguien se anima a levantar la mano. Qué bueno. Yo estoy disponible para lo que necesiten.
Perfecto. Mira, ahí está preguntando Gerardo si el curso se dicta con alguna herramienta específica. Bien, como lo comentaba recién, el curso va a estar orientado fundamentalmente la parte de práctica a utilizar R, que es la herramienta de uso gratuito, ¿sí? Y voy a hacer mención también a la utilización y en paralelo de alguna herramienta de uso más de uso comercial con venta con licencia paga, como SPSS. Pero como ejemplo, fundamentalmente el curso va a ser desarrollado en base a R. Perfecto. Daniel también pregunta cuántas horas es el curso. ¿De cuántas horas es el curso? El curso lo estoy organizando, creo que van a ser dos módulos de 8 horas o dos módulos de 16 horas. Eso lo estoy planificando, pero creo que lo tiene más claro también incluso Gerardo, que trabaja conmigo en el tema. Perfecto. Pero esto va a estar publicado la duración exacta del curso. Exacto. En el link de TecnoWebinars está publicada la información del curso, así que ahí está bien y está dividido también bien por bloques. En módulos. Gerardo pregunta si tenés que tener alguna experiencia previa para hacer este curso. Una mínima base de conocimiento de la estadística de la facultad de grado, no más que eso. Perfecto. Porque fundamentalmente esto no es un curso de econometría, sino es un curso de uso de las herramientas para forecast. O sea, yo voy a pasar por encima todo lo que es demostraciones matemáticas y cosas por el estilo. Voy a mostrar fórmulas, obviamente, pero no con la profundidad de demostraciones de los modelos de raíz unitaria. Va a ser el modelo de suya poder se interpreta de tal forma. La demostración puede demorar 2 clases o 3 más, que no lo voy a incluir tampoco. O sea, no importa, con el conocimiento de la carrera de grado de estadística es suficiente. Saber lo que son las pruebas de hipótesis y algo de regresión, no más que eso. Bárbaro, perfecto. Bueno, Néstor, te agradecemos, ¿sí? El haber explicado y el haber estado con nosotros. Y bueno, recuerden que toda la información de los cursos que va a dictar Tech Learning la pueden conseguir en TecnoWebinars, ¿sí? Entren a la web y ahí está todo muy claro. Y nos encontramos en el próximo webinar, así que les agradecemos. Hasta luego. Muchísimas gracias y buenas tardes. Chao, hasta luego.